Gracias por seguir conectados a la señal BSD, ahora en agenda común para la ciudad de Los Parques y también para todo el territorio holguinero a través de la señal de Telecristal. Nos acompaña en el estudio Rosa Miriam Elizalde a propósito de la celebración en nuestro territorio del Festival Provincial de la Prensa. Rosa Miriam, muy buenas tardes, saludos y gracias por estar con nosotros. Bueno, es un gusto estar aquí realmente. He participado desde el comienzo del programa y estaba pensando en un libro que se llama Martí a Flor de Labios, no sé si lo has leído, de Froilán Escobar, que es la historia, él reconstruye las historias de los niños que habían sido niños cuando Martí hizo el recorrido de Playitas a Dos Ríos. Y hay un momento en que él se para en un acantilado y le dice al niño Francisco, le dice: Francisco, qué lindo es el mundo, ¿no? Entonces aquí yo estaba viviendo diciendo, qué lindo es nuestra profesión, ¿no? Mirándolo un poco a la distancia, por la agilidad que ustedes tienen, por la frescura, por la manera incluso en que el equipo técnico se incorpora también en los debates cuando se hacen las pausas. Y entonces yo creo que, fíjate que estaba pensando, quizás si nuestra televisión se pareciera más a ustedes no nos quejáramos tanto, ni nosotros ni nuestras audiencias, ¿no? Entonces los felicito, de verdad, es un placer estar aquí, de verdad que lo he disfrutado. Muchas gracias, porque además estamos celebrando los 5 años de BSD y los 37 de la televisión holguinera, y llegando de usted este mensaje, pues nos da mucha satisfacción y al mismo tiempo nos sigue comprometiendo. Amigos, Rosa Miriam Elizalde pues es licenciada en periodismo, editora del sitio Cuba Debate y miembro de la Presidencia Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, que ha venido junto a varios colegas, incluyendo nuestro presidente nacional, a compartir con la prensa holguinera, pero también con representantes de la prensa de todo el país. Por estos días ha tenido lugar en la sala Alberto Dávalos, también en la sala Celia Sánchez Manduley del Comité Provincial del Partido, este festival donde los periodistas, no solamente los holguineros, sino yo diría que todos los periodistas cubanos a partir del 9º Congreso, y desde siempre, hay que decirlo así, desde siempre, hemos apostado por una prensa mejor, o por una prensa que tenga más en cuenta a sus audiencias. Y sobre audiencia, comunicación y el rol que desempeña precisamente esta ciencia, para muchos un poco nueva, pero imprescindible desde el surgimiento de la humanidad, vamos a hablar y vamos a dialogar, porque Rosa Miriam Elizalde prepara su tesis doctoral y plantea nuevas propuestas, quizás un modelo más cercano a los públicos cubanos, a los propios medios cubanos. Y yo anotaba en mi agenda y decía, bueno, cuán importante es el desarrollo de la comunicación, el lugar que le debemos dar en nuestra sociedad a partir de la actualización del modelo económico y también social al cual estamos abocados todos los cubanos. ¿Será posible hacer esto, Rosa Miriam, sin la comunicación? No, de ninguna manera. Fíjate que los especialistas hoy hablan de que estamos viviendo la era de la información, la era de las redes, la era de la comunicación. Y eso no es por gusto, se ha cambiado dramáticamente la sociedad contemporánea a partir de la aparición de las nuevas tecnologías. No es que las nuevas tecnologías sean la varita mágica para bien o para mal en las transformaciones, son la sociedad de los seres humanos que las utilizan, las que pueden o no aprovechar esta nueva circunstancia, pero sin lugar a dudas han cambiado muchas cosas. Ha cambiado el entorno económico, ha cambiado los flujos financieros, viajan más por pistas electrónicas que por pistas, o sea, por moneda contante y sonante, la guerra. Estamos viendo la gran vedette tecnológica de la guerra, que son los drones, parecen juegos de Nintendo y se controlan de manera remota. Es decir, ha cambiado dramáticamente la sociedad y ha ocurrido a partir de una célula básica, de un pequeño barro que es la información, a partir de estas tecnologías de la información, cuya columna vertebral es la Internet, pero no es la única tecnología que está involucrada. Entonces, si imagínense, la información es el elemento primario que está transformando el mundo, imagínate lo que está pasando en la comunicación y dentro de la comunicación en algo muy importante que es la participación. Hoy hablábamos de que no hay manera de que pueda haber participación sin comunicación. Usted no puede hacer nada, no puede construir unidad, no puede construir consenso, no puede construir alternativas en torno a valores o discusiones en torno a valores, no puede construir cambio, no puede hacer absolutamente nada. Es imprescindible, es un elemento esencial. Se habla mucho de que queremos una sociedad próspera, y Díaz-Canel, el vicepresidente, el primer vicepresidente, lo decía en el Congreso,
Sociedad próspera puede ser casi cualquiera, pero nosotros podemos ser una sociedad próspera y no ser socialistas, eso es lo que queremos. ¿Y cómo se hace socialista? Bueno, desde el ámbito de la participación, del diálogo, de la participación efectiva, no es que usted hable y no le hagan caso. Exactamente. Es decir, sino que usted pueda, a partir de esa participación, intervenir y cogestionar los procesos que tienen que ver y que son importantes para la comunidad. Y por eso es cada vez más imprescindible estos espacios, estas interacciones. Y la otra cosa importante que ha ocurrido es, que es parte de nuestras conversaciones, nuestras discusiones cotidianas, es que en las transformaciones que han ocurrido hemos pasado de una sociedad de medios masivos de comunicación a una sociedad de masificación de los medios. Hoy un individuo con un celular tiene un medio en su poder. Hay quien habla de democratización de los medios. Eso es una palabreja, o sea, la democratización de los medios siempre depende de quién controla esos medios. En cualquier sociedad es muy diferente. Por ejemplo, las discusiones que se están dando en América Latina, la discusión, la bronca fundamental es contra el monopolio mediático, porque están en muy pocas manos. Nosotros hemos logrado que los medios estén en manos de la mayoría a partir de las propias características de nuestra sociedad, de los valores que representa nuestras instituciones, el Estado, el partido, etcétera. Pero eso hay que llevarlo a una discusión donde esas participaciones verdaderamente nos involucren a todos y pasemos de una lógica muy verticalista de los medios tradicionales a una lógica donde se incorporen las posibilidades que estos individuos también intervengan, porque de hecho lo hacen a partir de los instrumentos que tienen. Y hoy, por ejemplo, y lo vemos incluso en Cuba, hay blogs que tienen mucha más audiencia que algunos medios digitales en Internet, o que la mayoría de los medios digitales en Internet. Y ese es otro reto que tenemos. Nosotros podemos ser los dueños de los medios y sin embargo las audiencias están en otra parte. Entonces hay que reconstruir esa mirada para poder involucrar también estos escenarios complejos a las lógicas de la participación en el país. ¿Cómo construirlo? Al volver, después de la pausa. Ustedes no se vayan, seguimos en Agenda Común por BSD y por Telecristal. Él no se declara autor intelectual, asume el pensamiento de Martí, el espíritu libertario de Martí, y lo convierte en su bandera a la hora de asaltar el Moncada. Para nosotros, la convocatoria hecha de Raúl, llamando a la unidad, debe ser sobre todo respeto a la diversidad. Y entonces, para que se transforme el país, se tiene que, también los jóvenes de la iglesia tenemos que poner nuestro granito de arena. Creo que es fundamental. La unidad en medio de la diversidad, yo creo que visualiza una posibilidad mucho mayor que en aquellos espacios donde no existe. Preservar por encima de todo la unidad de todos los cubanos dignos. Pero hay que hacerlo bien para convencer. Ya estamos de regreso, somos Agenda Común por BSD y por Telecristal, conversando con Rosa Miriam Elizalde, quien es editora del sitio Cuba Debate y miembro de la Presidencia Nacional de la UPED. Nos acompaña en estos días a propósito de la celebración en Holguín del Festival de la Prensa Holguinera. Los desafíos de la prensa no solo son de los periodistas, implican a varios sectores de la sociedad. Precisamente de esto me gustaría dialogar, Rosa Miriam. ¿No? Implica a toda la sociedad. Nosotros solo somos una mediatización de los procesos de la sociedad. Somos una humilde intermediario entre esos procesos. Entonces es muy importante que podamos incorporar a todos esos elementos que están integrando la sociedad
sobre todo al sistema político en estas discusiones, en estos procesos. Hoy, por ejemplo, se discutía el tema de las fuentes, que las fuentes básicamente son los que muchas veces imponen la agenda informativa a partir de una línea que privilegia la oferta informativa y no la demanda. Entonces, la trascendencia que tiene es involucrar todas las voces que están dialogando, participando, incorporándose en estos procesos. El diálogo entre los medios tradicionales de comunicación y las audiencias, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, está también llamada a transformarse. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo más cercano al público y partiendo más allá incluso de sus intereses? Estoy hablando ya de los discursos, de la manera en que enfrentamos y asumimos ya como profesionales la manera de comunicar. Escuchar más a la gente, esa es la clave. O sea, de salir de que toda la información se genere desde las redacciones para incorporar y partir, comenzar la información a partir de lo que la gente necesita, quiere escuchar, quiere oír, quiere discutir. Ese es el punto de partida, o sea, debe ser el punto de partida y el final de toda la comunicación, de todo ese proceso de comunicación. Un maravilloso investigador y teórico de la comunicación uruguayo, Mario Kaplun, hablaba de que los medios deberían comenzar por prealimentarse. ¿Y de qué quería decir esto? Quería decir alimentarse de lo que la gente necesita y a partir de ahí construir nuestras agendas. Y sobre todo eso cada vez es más importante porque en otros momentos de la historia de los medios, de alguna manera los medios tradicionales, la radio, la televisión, etcétera, monopolizaban cuáles eran las agendas, los debates, podían conducir estos procesos. Hoy no es así. Hoy cualquier ciudadano que esté en la calle puede perfectamente poner en crisis la credibilidad de un medio a partir de nuestros propios vacíos que se incorporan porque la gente tiene y se sociabiliza la información a partir de otros instrumentos que están cohabitando con nosotros. En otras palabras, los medios perdieron el monopolio de la información. Por lo tanto, cada vez más estamos obligados a escuchar a la gente, a incorporar en nuestros espacios las opiniones, las propuestas, pelear porque las propuestas y los problemas de la gente también nosotros podamos participar en su resolución y que los medios también sirvan como espacios de control ciudadano. Es decir, que se pueda permitir, o sea, la democratización llegue justamente por esto, porque haya una verdadera participación efectiva de la gente en la toma de decisiones utilizando estos espacios y eso, por supuesto, aumenta nuestra credibilidad y la confianza en nuestros medios. Si todo partiera entonces desde el receptor y desde el receptor llegar a la redacción, ¿estaríamos obligados a cambiar el valor noticia de nuestras redacciones? Bueno, la noticia, mira, las funciones de la prensa son las mismas de siempre, ¿eh? O sea, desde Hemingway que tiraba la máquina por la ventana cuando se le resistía un título. La noticia es eso, es la noticia, es ese elemento coyuntural, eventual, que efectivamente es trascendente para una comunidad y desborda lo cotidiano. Ahí tendremos que estar nosotros siempre. Lo que pasa es que hay que lograr eso. La noticia también está acompañada de otro elemento importantísimo, que es la información. Para usted tener una ciudadanía crítica, una ciudadanía participante, una ciudadanía que sea capaz de acompañar un proceso, por ejemplo, un proceso tan complejo como las transformaciones económicas que está viviendo el país, tiene que estar informada. Es decir, hoy a veces hay un discurso que se sobredimensiona, tenemos que criticar. Bueno, ¿qué usted hace con criticar todo el tiempo y quejarse, verdad? Si usted no logra darle y darle a la población, eso mismo que acaban de hacer ustedes, tienen una nota informativa sobre un tema tan sensible para la población como un alimento como la leche, pues lo que hacen es directamente ir a buscar allí, ampliar la información, darle elementos a la gente, no quedarse solamente con esas notas frías, muchas veces de 300 palabras básicas de boletín de un ministerio que tramita una información. Eso es periodismo, eso es ir en sintonía y acompañando por una parte un proceso estratégico y de decisiones estratégicas de una sociedad que se comparte como modelo de sociedad y a la par ir ayudando a que esa población se incorpore desde la información a determinados procesos, a los que sean.
y teniéndolos en cuenta sin soberbia. A veces somos muy soberbios informando, o sea, hablamos a los convencidos, hablamos a partir de lugares comunes, hablamos a partir de consignas, damos por hecho que todo el mundo entiende lo mismo por igual, no respetamos las diferencias de las audiencias, no respetamos las diferencias que puede haber en una audiencia más joven, que sus relaciones de confianza están menos cercanas a los medios tradicionales y más a los medios digitales. Es decir, todo eso es una construcción, pero sigue primando lo fundamental, lo esencial, lo de siempre, que es la función del periodista de informar y de acompañar a la gente. Gracias, Rosa Miriam. Otra pausa en nuestra conversación y al regreso seguiremos hablando sobre la labor de la prensa y la comunicación en el necesario e imprescindible modelo de actualización económico y social de nuestro país. La generación histórica va cediendo su lugar a los pinos nuevos, con tranquilidad y serena confianza. Y creo que dándole el voto, todos los jóvenes pienso que tenemos algo que decir y algo que aportar a la sociedad y a los procesos que se están viviendo en el país. Creo que los jóvenes deben asumir esa tarea como suya, ya no es el futuro de que se les hablaba, sino es el presente. La actitud de responsabilidad no se puede perder, aún siendo jóvenes, aún queriendo hacer cosas nuevas, queriendo experimentar, siempre se tiene que tener en cuenta ser muy responsable con tu actitud ante la vida. Y se va viendo cómo las nuevas generaciones van asumiendo cada vez un papel mucho más protagónico, a partir también de la formación que les ha permitido la revolución, van asumiendo papeles mucho más protagónicos en la dirección del país. Porque se ha demostrado en 60 años, seguirá siendo una revolución de los jóvenes. Agenda Común por BSD y por Telecristal, conversando con Rosa Miriam Elizalde, periodista, editora del sitio Cuba Debate, miembro de la Presidencia Nacional de la UPED, sobre la comunicación y el rol que desempeña en la actualización del modelo económico y social del país. Estamos hablando en estos minutos y ella ahorita hacía referencia al reto al cual estamos llamados los medios tradicionales de comunicación en esta gran era de la información y de la tecnología. Estamos compitiendo con los móviles, con las laptops, con las memoria flash, los que tienen acceso a internet con los diferentes sitios web. Sin embargo, la inmensa mayoría de nuestra audiencia, el medio que por tradición ven es la televisión, también, bueno, la radio, el periódico, pero ya no es tanto así como lo estoy diciendo. No. Eso ha ido cambiando. O sea que también me inserté en el discurso que siempre venimos entonando desde hace unos años. Ya perdimos el monopolio, como decías, pero estamos llamados a una competencia. ¿Cómo lograr entonces captar a más televidentes, a más radioyentes y más lectores, partiendo de la necesidad que tiene el país de utilizar estos medios para la transformación y actualización de su modelo? Fíjate, si el reto es grande, que el Centro de Estudio de la Juventud hizo una encuesta en el 2012 nacional de los jóvenes y el uso de los medios, consumo cultural, los medios, etcétera, y descubrieron una cosa que sorprendió, y es que el 82% de los jóvenes encuestados, que eran jóvenes entre 14 y 24 años, su medio fundamental para compartir contenido es la memoria flash. Solo el 18% de esos jóvenes encuestados reconoció que había leído alguna vez un periódico. Es decir, cómo ha cambiado dramáticamente nuestra audiencia en muy poco tiempo. No a partir de la infraestructura de Internet, que sería lo central en cualquier sociedad, pero nuestra sociedad tiene todavía una débil infraestructura de Internet, pero tiene las capacidades cognitivas, educativas, se ha preparado. Un niño que tenga ahora, un muchacho que tenga ahora 20 años, desde que empezó la primaria, tiene un laboratorio de computación. En este país se construyeron escuelas para un solo niño en las serranías que tenía un maestro, una computadora, un DVD, un teléfono. Y una celda fotovoltaica. Exactamente. Y un televisor.
Es decir, se universalizó el conocimiento y el uso de esta cultura digital. Por lo tanto, se ha diversificado notablemente. ¿Qué está pasando en el mundo? Esto no es una crisis, el crisis de los medios tradicionales, donde ahora, frente a toda esta, sobre todo a la avalancha de la cultura o de la industria cultural norteamericana que nos llega a través de los CD, de todas las películas que circulan por las esquinas, que se venden en los kioscos, en fin, etcétera, todo eso que estamos viendo continuamente nos parece más viejo. Esa crisis es una crisis mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, la prensa escrita ha perdido en los últimos 10 años el 30% de sus plazas periodísticas. Porque paradójicamente cuando tiene más audiencia, porque tiene también la versión digital en Internet y por supuesto tiene más audiencia. Es decir, los medios tradicionales están de alguna manera perdiendo la primacía frente a las audiencias, sobre todo frente a las audiencias jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se está produciendo una convergencia y cada vez más esos medios tradicionales han tenido que incorporar de alguna manera las lógicas del audiovisual, de la multicanalidad, de la interactividad, para ir de alguna manera no perdiéndose y extraviándose. Aún así están cerrando montones de periódicos. Ahora te tengo una buena noticia. Han sobrevivido la televisión como medio de preferencia en las audiencias. Claro, es más espectacular y quizás se acerca un poco más a esa necesidad de, no sé, de entretenimiento quizás. No, es que la cultura audiovisual es muy fuerte. Muy fuerte. Fíjate, algunos teóricos están hablando que estamos en una etapa prealfabética. Ya. Es decir, donde la gente lee menos y donde los signos, la manera en que se intercomunica la gente, pues es más central. De todas maneras... ¿Quiere decir que tenemos un gran reto como medio de comunicación? Sí, pero fíjate, en la encuesta esta el Centro de Estudio de la Juventud descubrió que efectivamente el medio tradicional que más ven estos jóvenes con tanta influencia de la cultura audiovisual es la televisión. Sin embargo, ¿qué ven? No ven los informativos. Claro. Ven básicamente las series y telenovelas. Exactamente, y los musicales, y los programas básicamente que reproducen la industria cultural norteamericana. Entonces es un reto, por eso es un reto tan enorme y por eso celebro tanto este programa, porque es muy dinámico, porque es muy ágil, porque busca cuál es el tema del día. Concebimos la información como espectáculo y yo creo que a partir de ahí hay que pensar en la audiencia, precisamente por eso. La gente cambia, la gente está constantemente moviéndose y no pretendemos que en una hora de programa esté todo el mundo conectado a la información, sino también, bueno, pues hay que de cuando en cuando distender un poco el clima, ¿no? Sí, porque mira, el problema es que ahora se apela mucho a la emoción y a los instintos primarios. Y más en la de la televisión, gente. Que dicen los psicólogos que entra primero por las emociones y después se analiza. Exactamente, y fíjate, los estudios dicen, tú tardas 1 segundo en ver y 7 segundos en comprender. La diferencia es donde tú vas y que tú buscas. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que se privilegia lo interesante, lo espectacular, a veces el morbo, antes que lo importante. ¿Cuál es el reto nuestro? Hacer que lo importante sea interesante para las audiencias. Entonces eso es una construcción que necesita, por supuesto, de competencias profesionales, de profesionales que sean capaces de no subestimar a la audiencia, exactamente, no subestimarla. Tenerla presente. Y tratarla con el máximo profesionalidad, pero a la vez atractivo, agradable, visualmente. A veces la forma es más importante que el contenido, o la forma, como diría, o el medio es el mensaje, como diría McLuhan, ¿no? Gracias, Rosa Miriam, por estos minutos dedicados al valor de la comunicación en la sociedad cubana actual. Esta ha sido nuestra agenda común en esta emisión especial de BSD en su 5º aniversario. Y les reitero que pueden vernos por Telecristal, pero también por el canal 63 los sábados a partir de las 6:50 de la tarde. Mañana estaremos dialogando sobre la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos. Aquí, en BSD, la imagen plural, siempre tenemos un espacio reservado para usted.